Mi ley. Mira, las fuerzas del cielo inducen a entrelazamiento entre los hemisferios del cerebro. Eso es conexión con la inteligencia del corazón. En los tiempos de Moisés era vital un ordenamiento, parte vital de la evolución. Y el primer drama surge cuando viene Jesucristo y busca el enganche con la inteligencia del corazón. Se supone que Jesús era judío, pero los dogmas hay que tomarlos con pinzas, porque desde la latiz, o sea, el cielo en términos cuánticos, a mí salgo de lo religioso, prefiero salir de lo religioso y, y voy a criterios cuánticos, una aproximación, tampoco soy un físico teórico. Tengo algunas nociones, yo trabajo por nociones y tendencias. O sea, por un lado tengo falta de algunas habilidades y por otro lado tengo otras habilidades que son bastante especiales. Adam Smith, Adam Smith, cuando pensó en el beneficio individual, lo hizo a final de un tiempo donde había un criterio de comunidad inherente, natural. Lo que pasa es que en el momento en que se incentiva el individualismo, el deseo se mueve del centro. A la economía se la puede ver desde las variables financieras, desde la macro, pero también se la puede ver como un campo de energía. Y te voy a contar una serie de cosas. Como campo de energía, es la suma de las transacciones, con las cargas que ello implica. O sea, que a una sociedad se le estresa, la creatividad baja, la conflictividad sube. Esos son patrones no usuales, pero viéndolos como campos de energía, sí son cuantificables. Si nosotros tomamos un inspirado que fue un divulgador científico de Asimov, cuando hablaba de los psicohistoriadores, contaba el futuro en función de lo que era, porque hay un programa. Y ese programa responde a patrones que generalmente pasan por niveles de subconsciencia. Entonces, estuvimos en un plan evolutivo. Comenzamos el desarrollo de la razón en binario. Luego lo fuimos complejizando a newtoniano y ahora llega la noción cuántica. El centro de la escena no puede ser la economía. El centro es la vida. Es la vida en todas sus manifestaciones. La búsqueda de la armonía. Ahí es donde integra la inteligencia del corazón. Los famosos psicohistoriadores trabajaban sobre una base que supuestamente no existe. Sin embargo, si vemos lo que se inspiró Eric Berne en California en los años 50, que son las secuencias argumentales. Y las secuencias argumentales marcan patrones de comportamiento económico. Entonces, de repente no es por las variables financieras por donde hay que ajustar las velas, sino en la calidad de las transacciones. Y eso implica la capitalización de marca país, que es lo que está devaluado. Y ahora lo hemos devaluado aún más.
O sea, solo podemos salir con un shock de confianza, para lo cual nosotros tenemos que convertirnos en confiables. Y eso se hace con una mística determinada. Y la mística no es por encantamiento. Esa es la mística que supo bajar lo que vos llamás los cucas. ¿Que habrá errores? ¿Que habrá traído problemas? Sí, 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 pero tienen una cosa que es la conexión con la tierra, la conexión con la inteligencia del corazón. El mundo de las formas se está cayendo. Vamos a un cambio, a una mutación. Es decir, los hemisferios de derecho necesitan compatibilizar. La memoria emulada que se tornó para que uno estar en paz con uno, se fue disociando de la memoria vivencial. Entonces eso es lo que Jung llamaba el encuentro con uno mismo. La claridad, el darnos cuenta que somos mucho más inteligentes de lo que nos enseñaron a creer, lo iremos descubriendo. La clave es saber que el primer adversario, y esto los toltecas lo sabían, el primer adversario es la claridad. Nosotros siempre vemos relatividades, y además subjetivas, porque la vemos desde un punto de vista, donde tenemos enfocada la atención. Seguro que ese lugar es clave y vital, pero no es el centro abstracto. El centro abstracto es el propósito del sistema económico. Claro que yo sabía muy bien que mis puntos de vista rompían la idea de realidad consensuada de la teoría económica en el planeta Tierra. Entonces tuve que hacer una prueba y por supuesto no me dediqué a ganar dinero. Yo lo que necesitaba era poder llevar los proyectos adelante. Y si me correspondía el 35% de las acciones en vez del 50% por el hecho de ser argentino y no poder tenerlas en mi nombre, viví lo que es el sudaca. Yo la primera vez que fui a Europa tenía 19 años y nos abrieron las puertas en todos lados por los barcos que había mandado Perón o los refugios que le habíamos dado a los italianos. Y después, al final de esa década, éramos sudacas. ¿Y sabes por qué éramos sudacas? Por hábitos que fuimos desarrollando en el sálvese quien pueda. Y eso es el neoliberalismo. El neoliberalismo necesita que todos seamos soldaditos y que cumplamos para que nada se salga de control. Y entonces trajeron una cosa que es la ampliación del espectro autista y encerraron ahí a un montón de chicos absolutamente creativos que cuando hay creatividad o cuando hay una capacidad especial, uno de repente tarda más en desarrollar. Y eso es natural, porque no tiene modelos, entonces tiene que irlos buscando. Eh, y la psicología todavía algo está pasando, pero egos abundan, ¿viste? Y el ego está siempre en contra del entendimiento. Somos uno, somos uno. Más álmicamente tenemos una individualidad, que es un yo, una personalidad que poco tiene que ver con esa personalidad que nos enseñaron a ser. Cuando contactas con eso y contactas con la conciencia, ahí se abre una puerta. Y yo no llegué ahí por inteligente, ni por sabio, ni por nada. No, yo llegué a esa instancia por un trauma en el cerebro. Se minimizaron las habilidades del hemisferio izquierdo y yo me refugiaba en el silencio interno, porque era la única forma en que la cabeza no estalle de dolor. Y anduve 42 años con las habilidades del hemisferio izquierdo minimizadas. Y entonces estoy acostumbrado a ver la economía. Esto mismo lo viví yo cuando en el año 79 aterrizaban los argentinos dando clases de economía y de psicoanálisis. Yo vivía en Ibiza en ese momento. Y yo decía, pero ¿cómo está en una bicicleta financiera impresionante? Y nadie se da cuenta. Pero lo peor no es la bicicleta financiera y todas las llaves que extraen de nuestro territorio, sino que una vez que viene el bajón, las cosas cuestan nada, nada. ¿Cuánto costaba la esquina, esos 2 pisos de Ayacucho y Peña? ¿Mm?
Nada, nada. País se regalaba. Entonces, ¿qué hacen? Y manejan secuencias mini argumentales, entonces tú. Y ahí estamos a punto de darle el festín, a no ser que de repente digamos, a ver, ¿se pueden ver las cosas desde un lugar distinto? ¿Se pueden o no se pueden? ¿Conviene o no conviene? ¿O es dogma? Y estamos atados a los dogmas. Pues los dogmas están para ser superados. Y las teorías corresponden a un tiempo, espacio y un lugar. Y todo es evolutivo, como la razón es evolutivo, todo el conocimiento es evolutivo. Y eso es lo que iremos descubriendo en este mayor entrelazamiento entre los hemisferios del cerebro. Cada vez van a nacer más niños con capacidades diversas y los vamos a querer encuadrar y hacerlos normalitos con técnicas del espectro autista. Y eso es para que nada cambie. No, lo que tenemos que aprender es ver y respetar, porque además algo nos están diciendo. Un punto de vista distinto no te está mostrando una verdad absoluta, te está mostrando una parte que de repente tu perfil o tu enfoque no está orientado en esas cosas y entonces el otro sí. Por ejemplo, para mí, yo viajé por primera vez a Europa cuando tenía 19 años, viajando un año a dedo y trabajando en Italia 4 meses. Y lo que era completamente distinto era el concepto de qué cosas eran concretas y qué cosas eran abstractas. Nada que ver, nada que ver. Y yo me di cuenta que por mi tipo de capacidad funcionaba en Europa y no en la Argentina. Pero a la vez, esa capacidad creativa es una muy propia argentina. ¿Viste? Contradicciones así. Y, eh, y ahí me di cuenta que todos, como sociedad, ¿por qué tuvimos restringida esa área perceptiva? Porque en el juego de las naciones y en el plan teníamos que ser país de periferia. Entonces no desarrollamos con esa potencia que estamos desarrollando, que es lo que se nota si miramos un poco nuestra historia. Ahora, después nos confundieron, nos vinieron con el pelense entre ustedes, y dinamizamos y fuimos armando dos cosmovisiones tan distintas que dan visiones distintas y cada uno tiene sus medios de comunicación. Y ahí hay algunos prejuicios bases que son los que hacen que se forme esa suerte de burbuja. Entonces, la crisis que estamos teniendo económica es una crisis de crecimiento y lo más frustrante de todo es que ninguno de nosotros va a tener razón. Vamos a ir descubriendo desde un nuevo lugar.